Vamos inmediato con la primera entrevista que tenemos acá en el libreto. Debe estar con nosotros en contacto Paola Cabezas, asambleísta de la bancada de UNES. Con ella vamos a hablar acerca de los alcances del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el Pandora Papers, es decir, los papeles de Pandora que vinculan al presidente Guillermo Lasso. No sé si ya tenemos el enlace respectivo con la entrevistada para que nos cuente cuáles son las conclusiones a las cuales llegó esta comisión, conclusiones que tienen que ser analizadas antes de tomar una resolución sobre el tema en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con este tema que no solamente ha salpicado al mandatario ecuatoriano, sino a mandatarios de otros países en la región y el mundo, donde también se habla de las consecuencias que podría tener este tipo de investigación. Aunque claro, después de un primer pronunciamiento por parte de los representantes de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, señalando que sí había lugar para llevarlo a juicio político al presidente de la República. En cambio, los voceros del gobierno han señalado que no hay las evidencias necesarias, las pruebas contundentes para sustentar ese informe que presenta la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el tema. Vamos a ver qué pasa entonces en los siguientes días. Nos confirman, por favor, si ya podemos dialogar con Paola Cabezas. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Le escuchamos acá y le observamos en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mil disculpas, el tema tecnológico y la cámara me falló un momento. Gracias a Santo Domingo, gracias por esta oportunidad. No se preocupe, son gajes del oficio. A ver, ¿cuáles son las conclusiones que contiene este informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que fue la encargada por parte de la Asamblea Nacional para investigar el tema de los papeles de Pandora? Bueno, la comisión tuvo 30 días para elaborar un informe que, a decir del trabajo de la comisión, y debo ser completamente clara en eso, ha habido un trabajo muy riguroso, hemos procurado cumplir primero con las expectativas y sobre todo con el mandato, por ejemplo, el Pleno de la Asamblea Nacional. Algunos sectores, sobre todo del gobierno, que no están de acuerdo con el informe, que no les gusta la coma, el punto, que la sintaxis, bueno, en fin, esas cosas pueden ser quizás elementos de forma, pero el fondo, santodomingueños y ecuatorianos, es que pudimos evidenciar claramente el incumplimiento de la ley del pacto ético aprobada en el 2017 por parte del presidente de la República. Creo que ese es un elemento muy importante porque dentro de las investigaciones pudimos evidenciar, es más, dentro del informe hay anexos que dejan claramente evidenciado que el presidente de la República, primero, tiene un vínculo indirecto con Banisi Foundation International. El presidente en sus inicios tenía en Panamá una empresa llamada Pietro Overseas. Cuando iba a inscribirse como candidato en el 2020, que por cierto, recordemos que en una cadena nacional el presidente le dijo al país que él se había deshecho de sus empresas en el 2017. Resulta que ahora que estamos en la investigación pudimos darnos cuenta que no fue en el 2017, que él recién, rápidamente, en el 2020, buscó mecanismos para vender Pietro Overseas, que era la empresa que en realidad tenía ese nombre en Panamá. Como no pudo vender por la agilidad con la que necesitaba inscribirse, él hace una simulación de venta, traspasando a sus hijos las acciones a una fundación llamada Banisi International Foundation. Pietro Overseas pasa a ser Banisi S.A. y otras empresas que se ponen o pasan a ser parte de esta fundación, digamos, económica, que tiene un vínculo con sus 5 hijos y con cierto sector empresarial cercano al presidente de la República. La ley del pacto ético en el artículo 4 dice claramente: ningún funcionario público o candidato puede tener
inversiones o empresas en paraísos fiscales con familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Lo que es evidente que pudimos ratificar que hay primero un vínculo de los familiares del presidente de la República con las empresas o con la empresa que él mantiene en Panamá, pero aquí hubo un traspaso que no cuenta primero con ningún respaldo que verifique que el presidente de la República... Ajá. Si ustedes tienen ese tipo de pruebas, que sustenta las conclusiones y el informe consecuentemente de la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿por qué el oficialismo dice que no se ha presentado pruebas suficientes para saber qué empresas tiene o qué empresas tenía antes de inscribir su candidatura el presidente de la República? Porque hablan de inconsistencias sobre este informe los voceros oficiales. No, y no solamente eso, hablan de que se está generando un golpe de Estado, hablan de desestabilización. Y es increíble que el gobierno, primero, no haya salido a desmentir con pruebas ninguno de los hallazgos que están en el informe. Eso es completamente claro. Si usted ha escuchado o ha leído los comunicados del gobierno, nos acusan de desestabilizadores, la desestabilización correísta. Imagínense que en la comisión de 9 somos solo 3 colaboradoras o 3 compañeras de la Revolución Ciudadana, somos parte de la comisión, pero resulta que son de 3 de 9 somos las que hemos provocado el informe, desestabilizar y todo lo que el presidente y el gobierno dicen. Adicionalmente, creo que es importante que el pueblo ecuatoriano sepa que el informe también fue aprobado con votos de otra tienda política, de Pachacutic, y evidentemente fue un mandato del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo pueden hablar de una desestabilización que primero tiene todo el marco jurídico y legal para poder realizar esta investigación? No han probado nada, no han primero mostrado una prueba que desvirtúe el informe que ha realizado la comisión. Este informe pasará a ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional y el presidente de la República, entre otras de las resoluciones que tiene el informe, es que tiene que ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Es cierto que la comisión, los voceros de la comisión han señalado que además de recomendar que esto vaya al Pleno, obviamente para su resolución, también ha señalado que deben ser sancionados quienes no han colaborado el momento en que se les pidió información sobre el tema por parte de la comisión. ¿Hubieron organismos que se resistieron? Así es, por supuesto, él fue presidente de la República. Le invitamos, él dice que no ha sido o no le han dado la oportunidad a su defensa. Primero, creo que no hay mejor garantía del derecho a la defensa al presidente de la República que justamente haberlo invitado en varias ocasiones. Y evidentemente hubo un bloqueo por parte del presidente de la República y varias instituciones del Estado a no entregar información. El mismo presidente públicamente dijo: yo voy a la comisión que me digan, yo asisto al Pleno de la Asamblea Nacional si es necesario, yo abro el sigilo de mis cuentas, está todo abierto para que investiguen. Cuando empezamos la investigación ocurrió todo lo contrario: complicidad, bloqueo y no querer entregar la información. La comisión está recomendando esto y sí, evidentemente, nos quedamos con la posibilidad de en un futuro poder empezar acciones, en este caso, si fuera el caso, juicio político, contra funcionarios que se negaron a dar la información. Queda claro que se violó el pacto ético, según ustedes, por parte del presidente al inscribir una candidatura, teniendo todavía vinculaciones con empresas offshore. Pero indudablemente, y mire, más allá de ser un tema legal, porque ecuatorianos, santodomingueños, para ustedes tiene que quedar claro que esto es un tema legal. El presidente de la República ya no es un banquero, o al menos eso creemos. Ya no es una persona que tiene vínculos con el sector privado. Él es un funcionario público y los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con la ley. Y la ley del pacto ético es completamente clara. Entonces la ley es para todos. La ley no es para una persona, porque no puede creerse presidente, rey o monarca o estar por encima de la Constitución y la ley. Las recomendaciones que están dentro de la resolución están en el marco de la ley y la Constitución. Y el presidente de la República tiene que responderle al país, porque esto más allá de legal, es moral y ético.
el presidente de la República en este momento está siendo primero acusado por el mundo. La investigación no fue generada por la comisión. La investigación la hizo 600 periodistas, que yo no sabía que eran correístas, porque ahora resulta que todo esto ha sido toda una trama correísta según el gobierno. Esta es una investigación que la han hecho periodistas que no tienen ningún vínculo con la comisión. Es el mundo que le está diciendo al presidente de la República que él está evadiendo impuestos. Más de 1.700 titulares de prensa a nivel del mundo y el Ecuador están hablando del presidente de la República y su vínculo con Pandora Papers. Esto es una clara conmoción social que sí está vinculada a la primera recomendación que hemos puesto dentro del informe. El presidente no puede seguirse negando a darle respuesta al país. Aparte del informe que presentan ustedes y que obviamente conllevaría agravantes en contra del presidente Guillermo Lasso para una posible destitución incluso al interior de la Asamblea, pero habrá que contar con los votos necesarios. ¿Cuál es el criterio de ustedes cuando ya el líder del Partido Social Cristiano, por ejemplo, ha adelantado de que su bancada en la Asamblea se opondrá a que se tome este tipo de resolución? Ellos votarán en contra. Por eso le decía, la importancia de tener una claridad absoluta sobre esto. Esto es un tema de índole legal, pero evidentemente ya hay una posición política de ciertos sectores de la Asamblea Nacional para seguramente no darle la importancia que tiene esta investigación y llamar al presidente de la República para que comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano juzgará, porque existen suficientes pruebas, porque hay elementos contundentes dentro del informe que dejan claramente evidenciado el incumplimiento del presidente de la República con el pacto ético. La posición que han tomado ciertos actores políticos, diría, hasta cierto punto, comprensibles. Yo no sé si usted recordará que en la investigación similar que se hizo en el 2017, Panama Papers, también estaba vinculado a algunos líderes del Partido Social Cristiano. ¿Será porque tienen rabo de paja, ahora no quieren dar pues paso a que se dé dentro del Pleno de la Asamblea Nacional una discusión amplia sobre el tema? Que el pueblo ecuatoriano juzgue, pero nosotros hemos hecho una investigación que tiene todos los elementos y que el presidente de la República no puede darle la espalda al pueblo ecuatoriano y al mundo. Presidente, tiene que responder. Pietro Overseas, que era la empresa que usted tenía, la traspasó, la vendió, ¿a quién le entregó? ¿Pagó impuestos? ¿Fue simulación? ¿Por qué no hay ningún registro de la venta en el Ecuador? ¿Por qué no se contemplan esos bienes que tiene Panamá en su declaración juramentada? Esas son las respuestas que tiene que dar el presidente y no decir que aquí hay desestabilización cuando no ha mostrado un solo documento que desvirtúe la contundencia que tiene el informe. Queda claro entonces cuál es el contenido y las conclusiones a las que llega precisamente la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el tema, los papeles de Pandora que vinculan al presidente de la República, Guillermo Lasso. Gracias por estar con nosotros vía Zoom a Paola Cabezas, asambleísta de la bancada de UNES, dándonos a conocer detalles sobre este tema. Vamos a una brevísima pausa para comerciales.